Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto esta mañana. Vamos a iniciar cantando el culto de hoy. Va a ser maravilloso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias por este día. Rogamos, Señor, tu ayuda y tu bendición para cada uno, Señor, de nosotros y cada uno en sus casas, Padre Celestial, en sus hogares, quienes están viendo la transmisión esta mañana. Bendice, Padre Celestial, en grande manera, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, y nos enseñe y nos ayude, Padre Celestial, para que lo que escuchemos lo guardemos en nuestro corazón y las decisiones que tomemos las pongamos en práctica. Gracias, Señor, por amarnos, bendecirnos a nuestro Padre, nuestro Dios. Confiamos, Señor, en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. El himno 465. Himno 465, grande gozo hay en mi alma. Jesús.
1265. Himno 265, lluvias de gracia. Dios bendiga a todos allá en su casa, Dios bendiga a ustedes aquí que están, ¿verdad? Para hacer posible el culto y bueno, que Dios siga derramando de su gracia y ayuda. Seguimos suplicándole al Señor que Él pare definitivamente este asunto de la pandemia y bueno, que podamos regresar a reunirnos, en la casa del Señor. Por lo tanto, por lo pronto, pues sigamos adelante. Siga leyendo la Biblia, siga orando, siga contestando las lecciones, siga manteniéndose en las manos del Señor. Siga rogando y testifique del Señor Jesucristo a quienes lleguen a su casa. Hábleles del amor del Señor y de la gracia de nuestro Padre Celestial. Así es que vamos adelante, estemos confiando en el Señor y estemos rogando al Señor que Dios nos pare pronto y podamos regresar a la actividad normal. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga, Si alguno está enfermo, háganos saber para orar por ustedes. Si tienen algún problema, alguna dificultad, pues que Dios siga derramando de su gracia y de su ayuda en cada una de las familias. Así es que nosotros acá seguimos adelante, seguimos rogándole al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y nos guarde, nos proteja del virus. Y a ustedes también, que los proteja del virus cuando tienen que ir al mandado, tienen que andar en esa clase de cosas. Así es que bendiga, sigan orando, sigan llevando en oración estas cosas. Tenemos peticiones de oración, entonces pues vamos a hacer una oración. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre Celestial, queremos rogarte, queremos suplicarte que tú obres con tu poder, con tu gracia y con tu bendición
Queremos suplicarte, Padre Celestial, que tú sigas obrando en la salud de mi madre, en su fortaleza, en su ánimo, Padre Celestial, igualmente en la salud y fortaleza y cuidado y protección de mi esposa, que tu nombre y que tu poder se sigan manifestando gloriosamente, y en cada uno de mis hermanos que con problemas de salud están caminando, aquellos que tienen problemas crónicos, Señor, por la edad, por la situación que sea, tu obra con el poder del cielo, sé con el hermano Pantaleón, sé con la hermana Delia Castañeda, sé con la hermana Andrade, obra con el poder de tu nombre santo, sé con la hermana Amparo, sigue obrando, sigue fortaleciendo sus vidas, sus cuerpos, protegiéndoles, Padre, y con la hermana Ricardita, Padre Celestial, y con tu poder, tu gracia, sigue manifestándote, te rogamos, también te suplicamos que, por favor, en tu gracia infinita y divina, seguimos suplicando por la mamá de la hermana Belén, Padre Celestial, tú sabes el problema, la dificultad que ella tiene, y rogamos, Señor, que tú obres y le sanes y le restablezcas para la gloria de tu santo y poderoso nombre. También te rogamos por Elías, Padre Celestial, hijo de Javier, que sigas obrando, fortaleciendo, mi Señor, mi Dios, y que en tu gracia, Señor, sigas fortaleciendo a cada familia, Padre Celestial, aquí en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, Padre Celestial, en nuestro país. Y también te ruego, Señor, que seas con Fernando, con Venus, con Paquito, con Elías Comercia, allá en su casa, también guárdales, protégeles, Padre Celestial, y sigue obrando, Señor. Seguimos rogando, seguimos suplicando, detén, Señor, la pandemia, quita el virus, mi Señor, mi Dios, y ayúdanos para que tu nombre y tu poder, tu gracia sean manifestados otra vez en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, mientras esto está, danos un corazón, Señor, para mantenernos buscándote, adorándote y reconociéndote. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu nombre santo y te necesitamos. En Cristo pedimos y agradecemos por todo. Amén y amén. Ahora es el tiempo, hermanos, para recoger los diezmos y las ofrendas de este culto. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús, pero antes de eso hacemos una oración con el pastor. Nuevamente, mi Señor, delante de tu trono de gracia, para darte gracias por la provisión del cielo. Gracias, mi Señor, porque has provisto a cada familia, Señor, has bendecido, estás supliendo, Señor, y te damos gracias por las fuentes de empleo, aún por aquellas, Padre Celestial, que a pesar de que están cerrados, siguen pagando a sus trabajadores, Padre Celestial, el porcentaje que les están pagando, pero gracias, mi Señor, mi Dios, bendíceles, mi Señor, te ruego, a esos patrones, mi Señor, mi Dios, a esas empresas, y te ruego, Señor, que con tu poder y tu gracia tú sigas obrando y mantén el empleo, mantén el trabajo para cada uno de tus hijos, mi Señor, mi Dios, y para el pueblo. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu gracia y te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, y gracias por mis hermanos que son fieles pagando diezmos y ofrendas. Bendíceles, Señor, en grande manera. Confiamos en ti, confiamos en tus promesas, que dices que cuando pagamos diezmos y ofrendas, tú abres la ventana del cielo y derramas bendición hasta que sobreabunda. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y rogamos por estas cosas. Amén y amén. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús.
Vamos a meditar esta mañana el mensaje que le he titulado Caminando con el Resucitado. Caminando con el Resucitado. Vamos a leer una porción de la Escritura y luego escucharemos la música especial. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35, dice la Biblia: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose aún en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a escuchar música.
Muy bien. Nuevamente buenos días, Dios les bendiga. Y bien, esta mañana vamos a hablar acerca de caminando con el resucitado. Como vemos aquí en la palabra del Señor, estos discípulos de Cristo, dice la Biblia, iban regresando de Jerusalén a Emaús, y dice la Biblia que estaba a una distancia de 60 estadios de Jerusalén. Hermanos, ciertamente hoy hay poca gente caminando con el Cristo resucitado. Hay poca gente que está buscando caminar diariamente con el Cristo que resucitó entre los muertos. En este pasaje nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos discípulos habían escuchado al Señor Jesucristo hablar de este asunto. Estos discípulos habían visto la Escritura y aún así parecía que no estaban entendiendo, no habían entendido las cosas. Prácticamente las cosas que le sucedieron a aquellos discípulos nos suceden a nosotros hoy en día, ¿verdad? Miren, hay confusión, estos discípulos estaban en medio de la confusión. Hay desesperanza, ¿verdad? Vemos a dos discípulos retirándose de Jerusalén, ¿verdad? En desesperanza, habían perdido aparentemente la esperanza. Y luego otro asunto también, estos discípulos estaban en medio de la tristeza. En medio de la tristeza el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Cuánta tristeza hay entre el pueblo de Dios? ¿Cuánta tristeza hay entre el pueblo de Dios? ¿Verdad? Pero no solamente eso, estos discípulos también estaban regresando hacia Emaús en la ignorancia, ¿verdad? Habían perdido su ánimo, habían perdido su deseo por la ignorancia. Y luego no solamente eso, también se estaban retirando por su falta de fe. Por su falta de fe. El Señor Jesucristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Insensatos y tardos de corazón para creer. Faltos de fe. Y otra situación que aquellos discípulos tenían, ¿verdad? Y al igual que mucha gente hoy, ¿verdad? Oímos y creemos lo que la gente dice en comparación, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios. Oímos y creemos lo que la gente dice y no lo que dice la palabra de Dios. Así es que, qué cosas tan tremendas. Pero todas estas cosas, lo que estaban haciendo es que los estaba apartando de la casa de paz. Jerusalén significa la casa de paz. Emaús significa templado. Ellos estaban buscando salir de la casa de paz, porque en la casa de paz había fuego, en la casa de paz había problemas, en la casa de paz había persecución, en la casa de paz había obra, había trabajo, y ellos querían ir hacia lo templado, hacia lo suave, hacia lo leve, hacia lo light, ¿verdad? Donde no hubiera tantos problemas, como mucha gente dice: no, me voy porque aquí hay muchos problemas. Exactamente, estos discípulos, en su confusión, en su desesperanza, en su tristeza, en su ignorancia, en su falta de fe, ¿verdad?, en lo que estaban prestando sus oídos para oír, se estaban apartando de la casa de paz. Así es que veamos lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a aquellos discípulos, les dijo a sus discípulos, para que regresaran al camino, Es interesante ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Así es que lo que vemos aquí en el versículo 13 dice la Biblia: he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, apartándose de la adoración, apartándose
del lugar de adoración, apartándose. ¿Sabe que una cosa interesante, hermanos, y la verdad por la que estoy orando que usted que está ahí en casa con la comodidad de estar en su casa, de no salir de su casa, de estar escuchando predicación, ¿verdad? Por la situación en la que se encuentra, no llegue a pensar que esa es la manera. No llegue a pensar que esa es la manera. No llegue a pensar que esa es la forma, ¿verdad? De estar solamente ahí sentado un rato, unos cuantos minutos, escuchar la predicación, decir, ya cumplí, ya lo hice, ya, ¿verdad? Y el resto de la semana, pues absolutamente nada. La verdad es que le hemos dicho, les estamos explicando y usted lo entiende con claridad. Esto solamente es una situación que es anómala, no es lo que debiera de ser. Es lo que el Señor Jesucristo les dijo, no dejen de congregarnos, entonces cuando sea tiempo regresaremos. Pero estos discípulos estaban yendo hacia donde ellos entendían que Emaús significaba, ¿verdad? No problema, no dificultad, no persecución, nada por la causa del Señor Jesucristo. Entonces estaban caminando hacia allá, dice la palabra de Dios, y cuando estaban caminando en ese rumbo, dice, iban descendiendo de Jerusalén hasta Emaús, iban descendiendo en su vida espiritual, iban retirándose del lugar de adoración, iban retirándose de la casa de paz, iban retirándose del lugar donde estaban los eventos, donde estaba el Señor Jesucristo, donde se había reunido con sus discípulos, ¿verdad? Donde les dijo que estarían. No les dijo que el Señor Jesucristo que los vería en Emaús, dijo que los vería en Galilea, que allá los vería en Galilea, no en Emaús. Así es que ellos estaban apartando del lugar de adoración, estaban buscando, ¿verdad? La manera de estar lejos de las preocupaciones y los problemas. Miren, pero aún así, como iban apenas apartándose, la palabra de Dios estaba en ellos. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Óigame, qué rápido. Para mucha gente es bien rápido que pierde el contacto con el Señor, pierde el contacto con el Dios Todopoderoso, pierde el contacto con las cosas de Dios e inmediatamente desconoce las cosas de Dios. Estos discípulos empezaron a caminar y mientras hablaban y platicaban en el camino, el Señor Jesucristo se les junta y ellos mismos dicen, no sabían que era Jesús. Inmediatamente quedó vedado a sus ojos, a su mente, a su corazón, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba caminando con ellos. Qué tremenda situación, estimados hermanos. Qué tremenda situación, porque muchos creyentes de repente empiezan a caminar por los momentos difíciles de la vida y empiezan a dudar si Dios está con ellos o no. Si Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando. Empiezan a desconocer, empiezan a olvidar que el Señor dijo con toda claridad que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empiezan a desconocer y empiezan a olvidar que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días. Amén. Y hay gente, creyentes y cristianos que en medio de los problemas empiezan a caminar los problemas y empiezan a quejarse, empiezan a olvidar, empiezan a dejar de leer la palabra de Dios y empiezan a dejar de invocar, empiezan a buscar el consejo de las personas, empiezan a preguntarle a medio mundo qué hacen y se han olvidado que el Señor dijo, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estos discípulos, pero mire, bien rápido empiezan a caminar, a apartarse de Jerusalén, y ya va llegando la noche, han caminado todo el día, pero en ese trayecto, aunque no han dejado de hablar del Señor, ya perdieron al Señor, ya lo perdieron de su mente y de su corazón, ya lo perdieron. Se acerca con ellos y no le reconocen, ¿verdad? Dice la Biblia, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Confusión, desesperanza, tristeza. Esto les estaba apartando de la ciudad de paz, les estaba apartando esta clase de cosas, ¿verdad? Mi hermano, qué tremenda es la situación, qué tremendos somos los seres humanos, y qué tremendos porque no ponemos en una perspectiva correcta lo que Dios es y su palabra es para nosotros. Porque en medio de los
problemas y las situaciones, inmediatamente empezamos a tornarnos a la confusión, a la desesperación, a la tristeza, a ya no saber qué hacer. De repente empezamos a decir, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con este chamaco, ya no sé qué hacer con este viejo, ya no sé qué hacer con esta vieja, ya no sé qué hacer con estos hijos, ya no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué hacer? ¿No hemos visto en la palabra de Dios lo que dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer, pero en nuestra perspectiva completamente humana, estos discípulos en un día de caminata de Jerusalén hasta Emaús, ahora parece que ya olvidaron lo que el Señor Jesucristo les enseñó para los momentos difíciles. En tu angustia me aclamarás, dijo el Señor. En tu angustia me aclamarás. Y parece que muy pronto olvidamos y no sabemos qué hacer y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? En el versículo 17, el Señor Jesucristo les habla y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas? ¿Qué pláticas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que parece que no recuerdas lo que el Señor dijo? Pero ¿qué es lo que estás hablando? Parece que estamos mezclando las cosas espirituales con las cosas terrenales y estamos mezclando, ¿verdad? Dándole un tinte humano a las cosas para poder entenderlas, para poder, ¿verdad? Porque todo lo queremos entender, todo queremos que sea bien claro para nosotros, pero la Biblia dice que hay cosas que, ¿verdad? Solamente Dios y el cielo y Dios saben, ¿verdad? Así es que el Señor dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les dice: ¿y por qué estáis tristes? Qué cosas tan tremendas. La verdad es que la tristeza nos hace poco espirituales. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta de eso? La tristeza nos hace poco espirituales. La tristeza conduce a la desesperanza y a la falta de fe. La tristeza conduce a esa clase de situación. La tristeza nos empieza a hacer pensar que es tristeza porque yo sufro, porque yo a mí, porque yo esto, y nos empieza a hundir la tristeza, y la tristeza llega hasta el momento en que lo hunde en un hoyo donde no puede salir, y donde en ese hoyo parece que la luz de Dios no llega, o no llegar, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el Señor Jesucristo. Estaba identificando la mente y el corazón de aquellos hombres. ¿Qué plática son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? La mente y el corazón son descubiertos delante del Señor. Delante del Señor. Oh, mi hermano, cuando la palabra de Dios dice que necesitamos estar gozosos porque nuestros pecados han sido perdonados. Necesitamos estar gozosos porque vamos a ir al cielo a la presencia de Dios. Necesitamos estar gozosos porque nuestro Cristo está vivo. Necesitamos estar gozosos. Necesitamos superar la tristeza por el gozo del Señor en nuestras vidas. Porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. La tristeza nos limita la fe. Nos limita la fe. ¿Por qué estáis tristes? ¿Verdad? ¿Por qué estáis tristes? ¿A dónde van? ¿Qué pláticas son estas que tienen ustedes? ¿Verdad? Y vienen las respuestas. Mire, las respuestas, note usted, las respuestas parecen muy parecidas a las que nosotros daríamos, ¿verdad? Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo le dijo al Señor? ¿Cómo le dijo? Forastero. ¿Eres tú el único forastero que no sabe las cosas? Ay, Dios mío, que no ves lo que me está pasando, que no ves lo que me está haciendo, que no ves lo que me está sucediendo. Ay, Señor, que no ves que, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero que no sabe las cosas que en ella han acontecido? Miren nada más esta clase de situaciones, esta clase de momentos, cuántas veces el Señor se ha acercado a nosotros, ¿verdad? Y más bien preguntando, ¿cuántas veces el Señor se ha acercado a nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de los momentos difíciles, en medio de los quebrantos? Y lo más probable, ni siquiera lo hemos reconocido.
Lo más probable es que ni siquiera hemos entendido que es el Señor que quería fortalecernos. Lo más probable es que no hemos entendido que es el Señor que quería levantarnos y asirnos fuertemente para que no nos cayéramos. No nos cayéramos en ese hoyo de desesperación o tristeza. ¿Cuántas veces habrá pasado que el Señor dice: oye, ¿qué pláticas son estas que tienes? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? ¿No tienes el gozo del Señor? ¿Has perdido el gozo del Señor? ¿En algún lugar dejaste el gozo del Señor? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces habrá el Señor se acercado a nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y no le hemos reconocido. ¿Cuánto tiempo estos discípulos estaban diciendo: eres el único forastero que no ha sabido las cosas que había Señor Jesucristo sido aprendido, golpeado, lacerado, humillado, clavado, muerto en la cruz? Y obviamente pues no entendían el asunto de la resurrección. ¿Eres el único forastero? ¿Será el Señor el único que no sabe cuáles son tus problemas? ¿Será el Señor el único que no sabe cuáles son tus dificultades, cuáles son las mías, cuáles son tus quebrantos? Él está donde tú estás. Él va a donde tú vas. Él está, no se le olvide, Él está donde tú estás y Él va a donde tú estás, a donde tú vas. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Qué tremenda situación. No le conocieron. No le conocieron. No le conocieron. En Juan 14, el Señor dijo, Juan 14, el capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Oh, mi hermano, ¿cuánto tiempo hace que el Señor está con nosotros? ¿Cuánto tiempo que el Señor está con usted? ¿Cuánto tiempo hace que usted le invitó a su corazón? ¿Y se ha enterado claramente que Él está con usted? ¿Se ha enterado que Él realmente está ahí con usted y que le fortalece, que le levanta? Y aun cuando usted y yo no podemos, Él nos saca adelante. Aun cuando usted y yo no podemos levantarnos, Él nos da la mano. Aun cuando usted y yo parece que es imposible, Él, dice la Biblia, para Él no hay nada que sea difícil o imposible. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Le conoce? ¿Le conoce usted? ¿Verdad? Porque estos discípulos que habían pasado 3 años y medio con Él no le conocieron. Habían pasado en una cercanía una proximidad, ¿verdad? Con Él y no le conocieron. No le conocieron, por hacerlo le dijeron, ¿verdad? No solamente eso, sino que le trataron mal como un forastero cuando Él está preguntando y tocando el tema. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás así? ¿Verdad? Y de repente lo que hacemos cuando alguien nos pregunta y trata de consolarnos y trata de ayudarnos y contestamos en fea manera y hacemos ademanes y, ¿verdad? Y hacemos nuestros gestos y nuestras caras pensando que nadie sabe lo que yo estoy sucediendo, me está pasando y me está sucediendo. Dios sí sabe. Él sí conoce tu corazón, tu mente. Pero a veces reaccionamos como si no le conociéramos, como si no supiéramos que Él sabe todas las cosas, como si no supiéramos que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Mire, camine con Él, confiemos en Él. Lea lo que dice el versículo 21 de Lucas 24. Dice la Biblia. El versículo 20 dice: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Note usted, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es ya el 3er día
que esto ha acontecido. Mire, empezaron a hablar del Señor Jesucristo en pasado. Empezaron a hablar del Señor Jesucristo en pasado. Escuchamos que era. Y nosotros creímos que Dios era el que nos había de ayudar, ¿verdad? O como muchos cristianos, ¿verdad? Que se apartan del camino, que se van hacia lo templado, que se van hacia Emaús, ¿verdad? Diciendo, es que yo antes era, es que yo antes hacía, es que yo antes era en la iglesia, es que yo antes trabajaba, es que yo antes era. Mire, y toda esta clase de cosas en el pasado. Estos discípulos empezaron a hablar del Señor Jesucristo en pasado. Es que yo antes era cristiano. Es que yo antes oraba al Señor. Es que yo antes leía la palabra. Es que yo antes confiaba en Dios de todo mi corazón. Era. Estos también dijeron que Él era. Pero vea lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 1. Camine con el resucitado. O no olvide que está vivo. Ha resucitado. El capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8. Dice la palabra del Señor ahí. Apocalipsis 1, 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Verdad? No le dijeron al Señor Jesucristo: ¿cómo hablas de Abraham? ¿Cómo dices que conociste a Abraham si no tienes 50 años y dices que ya viste a Abraham? Dices que antes de Abraham yo era. ¿No les dijo eso el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿No les dijo a toda la gente? Pero ellos ya estaban hablando de Él en el pasado, como que ya eso había sucedido, como que ya eso había quedado atrás, como que ya esa vida de fe había quedado para ellos atrás. Ahora por eso estaban descendiendo de la casa de paz a la casa de lo templado y lo suave. Ahora estaban yendo hacia ese lugar, ahora se estaban retirando completa y totalmente. Así es como muchas personas piensan. Algunos creyentes piensan que mientras están en la iglesia tienen problemas. Y te voy a decir por qué tienes problemas: porque estás vivo. Te voy a decir por qué tienes problemas: porque tienes fe. Te voy a decir que tienes problemas, ¿por qué? Porque quieres ser cambiado, porque quieres ser transformado por la gracia y el poder de Dios. Te voy a decir por qué tienes problemas: porque Dios te abre tu corazón, porque Dios te insiste de las cosas y del pecado y de la maldad, porque Dios trata con nuestras vidas precisamente para que dejemos el pecado, dejemos la maldad y nos convirtamos al Dios vivo y verdadero. Amén. Dice la Biblia: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Amén. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. No dice yo era, Él es todavía nuestro Dios, nuestro Dios. Pero mire nada más qué cosas. Otra vez regrese conmigo a Lucas en el capítulo 24. Dice el versículo 22: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y eran así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A Él no le vieron. Miren, pero algunos dicen, esa es la gente. Algunos dicen, pero yo no les veo. ¿Verdad? Algunos dicen. Mucha gente se la vive solamente alimentándose de lo que los demás dicen. Hay gente que se vive alimentando de lo que los demás están hablando, de lo que los demás están diciendo, incluso en lo relacionado a la Biblia, ¿verdad? No se le olvide, es la razón por la que un día el Señor Jesucristo nos sacó de este mundo de religiosidad, donde solamente oíamos lo que decían, pero dijo el sacerdote, dijo fulano, dijo perengano. Solamente oíamos lo que decían. Ahora tenemos la palabra de Dios para decir, pero la Biblia dice.
Amén. Pero la palabra de Dios dice, ahora tenemos esta situación. Ellos dijeron, pero algunas mujeres dicen, ellas que fueron temprano por la mañana y encontraron que la tumba estaba vacía, que vieron visión de ángeles, pero fueron algunos de los nuestros, pero no le vieron a él. Algunos dicen, ¿por qué no te enteras por la palabra? ¿Por qué no lees la palabra? ¿Por qué no le crees al Señor en su palabra? La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué no le crees a la palabra? ¿Por qué no crees lo que dice la Escritura? Por eso es que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 25, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos y tardos de corazón. Oh mi hermano, ¿verdad? El insensato es alguien que no le gusta profundizar en las cosas. No le gusta meterse en la palabra de Dios. Con lo que oiga, parece que es suficiente, ¿verdad? Y está como aquellas señoras, ¿verdad? Que estaban ahí, como la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y otra dijo, sí, yo también he escuchado que dicen que la Biblia dice eso, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? No más, porque hay tanta insensatez de lo que dicen, porque la gente está acostumbrada, le gusta a la gente los cacahuates masticados, no le gusta meterse a la palabra de Dios y encontrar respuesta en la palabra que el Señor Dios Todopoderoso promete que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñad, dijo las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Así es que, estimados hermanos, mire, algunos dicen, el Señor Jesucristo dijo, insensatos, tardos de corazón. Oh, mi hermano, de repente nuestro corazón se hace tan pesado y tan tardo porque está lleno de tantas cosas. Está lleno de tantos rencores. Está lleno de tantas situaciones, de tantas quejas, de tantos deseos de venganza, de tanta murmuración, ¿no dice eso la palabra del Señor? Que el corazón sale, los malos pensamientos, los hurtos, ¿verdad? Las fornicaciones, los adulterios, porque el corazón está lleno de tantas cosas, plagado de tantas cosas que no nos permite creer lo que el Señor dice en su palabra. La palabra de Dios es palabra pura, refinada, dice la Biblia, 7 veces. Pero el corazón se vuelve tardo, se vuelve grueso, se vuelve lleno de tantas cosas que nada tienen que ver con Dios y su palabra. Pero mire, son las máximas de mucha gente. Confían en su propio corazón, dice la palabra del Señor. Confían en su propio corazón, son insensatos, tardos, ¿verdad? De corazón, porque el corazón lo tienen engrosado. Y muchas veces se engrosa nuestro corazón, le digo, por nuestros propios pensamientos, por lo que pensamos que debieran de ser, por lo que pensamos que debieran de decir, por lo que pensamos que debieran de comportarse, porque cada uno tiene en su mente y en su corazón el hecho de que los demás deben de ser de tal o cual manera. No se le olvide, el Señor está con nosotros. No se le olvide, el Señor es el juez. No se le olvide, Él es el que dirige nuestras vidas. No se le olvide, Él es el que quiere guiarnos a tierra de rectitud con su Santo Espíritu. Amén. Él es el que quiere hacerlo. Él es el que es el Todopoderoso, estimados hermanos. Es la razón por la que el Señor les dijo insensatos, ¿verdad? Necios, tardos de corazón, les dice, para creer todo lo que los profetas. Y les pregunto, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Mire, qué tremenda situación. Dice el Señor, les empieza entonces a recordar, les empieza entonces a mostrar la palabra de Dios desde Moisés, dice la palabra del Señor. Vean Isaías, el capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55.
Dice la palabra del Señor, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que tenemos que entender, hermano, tenemos que entender, mire, lo que el Señor dice es que sus pensamientos son más que los nuestros. No son nuestros pensamientos. A veces pensamos que, verdad, estamos en esa situación, esa actitud de que queremos que hasta Dios piense y Dios diga como yo pienso que debe decir y que debe hablar, ¿verdad? A veces queremos que Dios se amolde a lo que nosotros queremos y somos. A veces pensamos que Dios debe ser como nosotros queremos. Hermano, la verdad es que ese es un problema, verdaderamente. ¿Y sabe qué? La demostración de esto son las oraciones que a veces tenemos. Las oraciones que a veces tenemos, donde queremos que el Señor tome venganza de nosotros, de algo, de alguien, ¿verdad? Y queremos que el Señor... La verdad es que no funciona así. No funciona así, ¿verdad? Lo único que podemos hacerle al Señor es suplicarle, rogarle, pedirle, y Él hará conforme a su voluntad. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, dice, son más altos que vuestros caminos. Oh, de repente también encontramos el lado contrario. Encontramos el lado contrario de gente que piensa que anda en las alturas, pero no sabe qué, pero no sabe de qué, de cuáles alturas son. Si realmente está caminando con el Señor, entonces pues siempre sucederá al contrario, ¿verdad? Al contrario de lo que nosotros pensamos. Caminemos con el resucitado. Caminemos con el resucitado. Veamos lo que dice ahora Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. En el versículo 32. Juan 12, 32. Dice el Señor Jesucristo. Versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. A todos atraeré a mí mismo. No se le olvide, hermanos, las promesas del Señor son fieles, y Él siempre dijo que estaría con nosotros. Él dijo que nos atraería a sí mismo. Él dijo que no nos dejaría solos. Él dijo que mandaría al Consolador. Él está siempre con nosotros. Así es que, mis estimados hermanos, la verdad es que es una parte bien importante que usted y yo necesitamos entender. Dice el versículo 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero note usted el versículo 29. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Sabe qué interesante este asunto? El Señor Jesucristo esperó hasta que lo invitaran. Esperó hasta que lo invitaran. Hay mucha gente en este mundo que dice: ay, no, yo creo en Dios, Él siempre ha estado conmigo, ¿verdad? ¿Para qué invitarlo? Él ya sabe, ¿verdad? Siempre en mi casa, yo siempre el pensamiento de la gente. Pero mire qué interesante. Él estaba caminando con los discípulos. Los discípulos estaban caminando a un lado resucitado. No le conocían, pero él esperó hasta que lo invitaron. Y dice literalmente la Biblia, dice, le obligaron a que se quedara. Le obligaron a que se quedara. Le obligaron a que se quedara con ellos. Qué interesante, estimados hermanos. Le obligaron, le invitaron. ¿Ha invitado usted al Señor Jesucristo a su corazón? ¿Ha invitado usted al Señor Jesucristo a su corazón? Porque no importa si su familia es cristiana, no importa si papá o mamá son cristianos,
No importa si alguien en la familia es cristiano, si usted no le ha invitado, Él no está con usted, no se ha quedado. Si usted no lo ha invitado, Él no está, no ha entrado en su corazón, no ha entrado en su casa. Si usted no lo ha invitado, es por demás. Él no está ahí, Él no está ahí. Él necesita que usted le invite. Y usted le puede invitar reconociendo su condición. Usted le puede invitar reconociendo que usted es un pecador, que por causa del pecado merece la condenación. Merece la condenación. Mire, es necesario. Ya llevo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpen. ¿Ya llevo una hora? Desde que empezamos el culto. Muy bien. Déjeme seguir. No le voy a gastar mucho sus datos más. Pero mire, el asunto importante. Si usted está en casa y está escuchando, y usted personalmente no le ha invitado, entonces Él no está con usted. Y eso significa que cuando llegue la muerte, entonces usted tendrá que pasar la eternidad en el infierno. Ay, es que mi hijo sí. Ay, es que mi esposa sí. Ay, es que mi hermano sí. Ay, es que fulano sí. Sí, pero si usted no le ha invitado personalmente a que entre en su corazón y pose en su casa, no estará allí. No estará allí, ¿verdad? Oh, estimados hermanos, es importante. Dígale a sus seres queridos. Dígale a sus seres queridos, y aún yo no sé quién me está escuchando, pero si usted que me escucha no ha confiado en Cristo, usted que dice, es que mi religión, esto y lo otro, olvídese de la religión. Cristo está vivo y quiere entrar en su corazón, perdonarle sus pecados, librarle del infierno, llevarle al cielo. Eso es bien claro. Pero mire, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor Jesucristo se sentó en la mesa, versículo 30, y aconteció que estábamos sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Mire, a la oración, ellos recordaban lo que el Señor Jesucristo hacía antes de comer. Bendecía el pan. Y entonces sucedía el milagro de la multiplicación. Bendecía el pan y entonces aquellos creyentes comían el pan en el cual se había dado gracias y se había sido bendecido por el Señor. Parte de nuestra vida como creyentes es que usted y yo necesitamos rogarle al Señor y darle gracias y bendecir, que nos bendiga el pan de cada día. El pan de cada día. No se le olvide. Mire, nada más quiero preguntarle, ¿es Cristo el invitado de honor en tu casa? ¿Es Cristo el invitado de honor en tu casa? ¿Él es el invitado de honor? ¿O quién es el invitado de honor en tu casa? ¿Quién es el invitado de honor? Todo lo demás que nos quita el tiempo de no leer la palabra, de no orar en familia. ¿Quién es el invitado de honor en tu casa? ¿Quién es? ¿Es Cristo Jesús o no es Cristo Jesús? Lo reconocemos aún los alimentos, lo hacemos parte y le rogamos que esté ahí para que bendiga con su presencia, con su poder, con su gracia nuestra mesa. Si alguien llega a tu casa, reconoce que tú eres un cristiano, que amas a Dios. ¿Estás caminando con el resucitado? ¿Caminas con Él? ¿Caminas en la gracia, en el amor, en el perdón, la misericordia? ¿Es parte de nuestro diario andar? ¿O estás buscando Emmaús? ¿Estás buscando lo templado? ¿Estás buscando donde no haya tantos problemas? ¿Estás buscando donde no haya tantas dificultades? ¿Estás buscando donde todo el mundo te reconozca y te palmee y todo el mundo te ¿verdad? Aunque sea virtuales, porque pues no se puede por el coronavirus? ¿Estás buscando eso? ¿Esa clase de vida cristiana estás buscando? ¿En lo templadito? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Donde no haya problemas? ¿O estás buscando estar en la casa de paz? Porque en la casa de paz en Jerusalén había problemas.
había dificultades, había lucha, estaba la guerra espiritual, estaban los enemigos de Cristo queriendo, ¿verdad?, encontrarlo, queriendo matarlo. Estaban ahí persiguiendo a los discípulos, los que decían que eran del resucitado. Ahí era la razón por la que los discípulos estaban escondidos. Pero estaban en la casa de paz. Estaban en la casa de paz. ¿Dónde tú estás ahora? ¿Estás caminando con el resucitado? Porque si caminas con el resucitado, te aseguro que tendrás dificultades. Pero confía, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíe, yo he vencido. Camine con el resucitado, camine con Él. Habrá problemas, sí, habrá dificultades, sí, pero si usted y yo caminamos con Él, Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. Él dijo que nos defendería, Él dijo que Él haría la diferencia en nuestras vidas, No se le olvide, siga caminando con el resucitado. Y si acaso no lo está haciendo, si acaso usted no está en el camino, si acaso por alguna causa o alguna situación, algo que alguien dijo, usted está caminando fuera del camino, este es el momento para que usted reconsidere y ore y ruegue y suplique al Señor: ayúdame, bendíceme, fortaléceme, quita la confusión, quita la tristeza de mí, quita la desesperanza, Señor. Mira, y que mis oídos oigan solamente lo que tú tienes que decir. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo bendito, queremos rogarte, Señor, tu ayuda, de tu poder. Señor, muchos hablan de caminar con el Cristo vivo, pero pocos, Señor, son los que lo están haciendo. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo. Tú nos hay cada día, Señor, que nos das la vida, nos permita, Señor, caminar contigo, escucharte a ti, escuchar lo que tú tienes que decir, reconocerte, Señor, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, reconocer que tú eres quien nos ayuda, reconocer que tú eres quien nos fortalece. Yo te ruego, Padre Celestial, seas con mis hermanos que están en casa, que esta mañana doblen su rodilla para hacer un altar y clamen y rueguen y supliquen, Padre Celestial. Obra con tu poder y tu gracia. Trae convicción a cada corazón, a cada mente, a cada espíritu. Obra poderosamente, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, para poder entender tu palabra y caminar con ella. Oh Dios, que no sea nosotros a quien nos llamas insensatos y tardos de corazón. Que no sea nosotros quienes recibimos esta clase de epítetos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos para levantarnos en el ánimo y el deseo de saber que tu palabra es verdad, confiar en ella y demostrarlo con nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que en sus rodillas claman, rogando, ayúdanos a caminar contigo. Fortalécenos, quita la confusión, quita la tristeza, quita la desesperanza, danos el gozo de nuestra salvación. Señor, confiamos en ti, te esperamos en tu nombre santo. En Cristo Jesús lo rogamos, ya hacemos todo. Amén y amén. Vamos a terminar, hermanos, el culto esta mañana. Vamos a cantar Soy feliz porque Cristo me salva. Por
Celestial, gracias por tu palabra predicada, gracias por tu siervo. Te queremos suplicar que pues ella se guarde en nuestros corazones y que esta semana, Señor, pues a cada uno nos ayudes a caminar con el resucitado, Padre Celestial, y ayúdanos a creerte, a confiar, Padre Celestial, en ti, Señor, ver, sentir tu presencia con nosotros todos los días, Señor. Te ruego que por favor pues nos ayudes a guardar esto en nuestros corazones. Te ruego que por favor tu presencia se quede en cada hogar, Señor, con cada uno de tus hijos, y oramos que pues el día por la tarde, Señor, también bendiga la predicación y que también sea bendición, Señor, para cada uno. Te lo suplico en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.